Muy buen día. Este día martes, que sea un día maravilloso, maravilloso, ¿verdad? Y que la abundancia de Dios y las nuevas oportunidades en Él se manifiesten en la vida de todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? De la iglesia y de todos los que tienen la bondad de recibirnos en sus hogares. Estamos viviendo esta cuarentena, pero estamos con la bendición de Dios. La iglesia cada día está creciendo más y más y más, ¿verdad? Es decir, millones y millones en todo el mundo están recibiendo la palabra de Dios predicada por pastores, así como nosotros, que nos hemos ocupado de hacer llegar la palabra de Dios no solamente a nuestras congregaciones, sino a la familia de las congregaciones. Y eso implica definitivamente llevar la palabra de consuelo, de alivio, de salvación, de liberación, de libertad, de salvación, ¿verdad? Hace algunos años atrás, el Señor me impactó. Realmente estábamos predicando con Paul Olson. Esto estoy hablando de hace unos 25 años atrás, más o menos. Estábamos en España y entonces nosotros vimos que en España el Evangelio crecía muy poquito, ¿verdad? Y la admiración de ellos es cuando yo daba testimonio de cómo la iglesia crecía en Latinoamérica y cómo iglesias recibían a la gente y se convertían de 10, 15, 20, de acuerdo al porte de la iglesia, y se convertían mucha gente al Señor. Entonces, un pastor, un alto dirigente de las Asambleas de Dios de España, me dijo: Dios mío, nosotros tenemos envidia de todo lo que ustedes nos están hablando, pero ¿qué hay que hacer? Y entonces, en ese momento, el Señor nos dio una frase, y es sacar a Jesús fuera de la iglesia. Y se quedó asombrado. Entonces le dijimos a este líder: lo que pasa es de que la iglesia se ha conformado con tener a Jesús dentro de los templos. Se quedan en escuela dominical, decía yo en ese tiempo, y no lo sacan de la iglesia. Entonces yo creo que hay una obligación y hay una cosa que tiene que hacer la iglesia, y la iglesia es llevar a Jesús fuera, es decir, a donde vayan. Y entonces las cosas van a cambiar en España. Y desde ese día quedó en mi corazón esto, y eso he predicado por muchos años, ¿verdad? En todos los lugares donde yo he podido, he predicado precisamente acerca de este tema, llevar a Jesús fuera. Y en este día yo creo definitivamente que hoy, así como estamos en cuarentena, así como estamos confinados, yo creo que es una oportunidad de Dios que la iglesia pueda compartir a Jesús en sus familias, compartir a Jesús en sus hogares. Y ya ahora que ya se está abriendo un poco el espacio para que la gente salga, aunque aquí en Quito ha producido mucho más enfermos y muertos, hay que llevar a Jesús fuera de las iglesias. No estoy diciendo sacarlo de su corazón, sino llevar a Jesús fuera de las iglesias y llevarlos los hogares, llevarlos los trabajos y a todo, mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Todo esto, ¿qué es realmente? Es visión espiritual 2020. Es mirar con los ojos de Dios. Es mirar cómo Dios mira al mundo. Es mirar con compasión, porque realmente el mundo está cada vez más necesitado de Dios. Porque mientras más se mueven los políticos, las autoridades estableciendo normas y reglas de comportamiento, sin embargo, la iglesia no está viendo la oportunidad para un crecimiento.
Entonces, el mundo está muy acostumbrado a vivir nuevas normalidades. Esta frase está de moda hoy y se tiende a que cuando todo pase se tiene que vivir una nueva normalidad. Yo entiendo acerca de la prudencia, acerca de hábitos de relaciones. Sin embargo, yo creo que nosotros no podemos cambiar a una nueva normalidad de la que ya estamos viviendo, porque nosotros vivimos la nueva normalidad cuando nacimos de nuevo, a la normalidad del reino. Eso no vamos a cambiar los hábitos, vamos a ser prudentes, pero nosotros vamos a vivir la normalidad en Dios. Entonces, el tema, llevar a Jesús fuera, tiene el propósito de recordar una vez más los propósitos del cielo. ¿Qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros? Que el propósito que es que en nuestras luchas por mantenernos fieles estemos muy cerquita de Jesús, de quien proviene la fuerza, proviene la energía, proviene la capacidad para bendecir a muchos, para bendecir a cualquier cantidad de gente con la bendición que nosotros recibimos. Y que podamos ver la felicidad en la gente que nos rodea. Y que podamos ver la felicidad de la gente que nos rodea por lo que hacemos por ellos. Conocidos o no conocidos, familiares y no familiares, ¿verdad? Hablamos en un par de días atrás acerca de la regla de oro, más o menos de esto estamos hablando. Hacer con los demás de la misma manera que nos gustaría que los demás hagan con nosotros. En este día yo quiero llamar tu atención a Colosenses capítulo 3. Vamos a leer unos 3 versículos que son muy importantes. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, dice, Colosenses capítulo 3, versículo 14 al 16, y sobre todas estas cosas, decía Pablo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Versículo 16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Oremos, amados hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo yo te ruego tu bendición, tu unción. Una vez más te ruego, Padre mío, bendícenos, que tu palabra nos llene, que tu palabra nos alumbre, que tu palabra nos ilumine, Señor, que tu palabra nos guíe nuestros pasos. Gracias, Señor, queremos guardar y poner por obra, Señor, como dice tu palabra, para ser bendecidos, para ver tu mano gloriosa sobre nosotros y nosotros poder compartirlo con todos los que nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realmente es impresionante, amados hermanos, detenerse y mirar a nuestro alrededor tanta necesidad, tanto dolor, tanto temor, tanta ignorancia con respecto a Dios, con respecto a sus mandamientos. Pero como digo, tú y yo tenemos que detenernos y mirar. Y ahí se hace necesario detenernos y mirar dentro del corazón de Jesús, dentro del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Cómo es que Dios está mirando todo lo que nos rodea a nosotros, verdad? Tú y yo necesitamos hacer como el discípulo amado, ese Juan, que puso su cabeza en el pecho de Jesús. Y así, como Juan el amado, tenemos que poner nuestra cabeza en el pecho de Jesús para poder oír su corazón, para poder oír sus sentimientos, saber de ellos, su ternura, su deseo infinito de bendecir a millones de gente, millares que nos rodean, que lo necesitan, ¿no es cierto? Nosotros fuimos encontrados por Dios, por alguien que
se ofreció para mostrárnoslo. Es decir, se ofreció para ser canal de bendición. Yo puedo hablar de mi madre, ella era el canal de bendición para nosotros, ¿verdad? Y ella no dejó nunca, nunca, nunca de guiarnos hacia Dios. Mi madre se ofreció sacar fuera de la iglesia a Jesús, fuera de los templos, no de la vida de la persona, fuera de los templos. Y eso es lo que la iglesia tiene que hacer, ofrecerse a sacar a Jesús fuera de los templos, fuera de las aulas de escuela dominical. Ya hemos escuchado, aprendimos, etc. Ahora tenemos que sacarlo y mostrarlo al mundo. ¿Ahora qué? Es la pregunta de los $100,000, ¿no? ¿Qué implica sacar a Jesús fuera de los templos? Llevar a Jesús fuera con nosotros. 3 valores esenciales. Fíjense bien. 3 valores esenciales. En primer lugar, conocimiento del propósito de Dios. ¿Se acuerdan que yo hablé acerca de la implantación del propósito divino dentro de nuestro corazón? ¿Cuál es ese propósito? Es la salvación de todos. Es el anhelo de la relación personal con su pueblo, con sus hijos, con su iglesia. Ese es el anhelo, es el propósito de Dios para la salvación. Por eso el apóstol Pablo anotaba en el versículo 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Qué es eso? La palabra de Cristo lo que hace es mostrarnos el propósito, implantar el propósito de Dios en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso a mí me suena, wow, tremendísimo. Es decir, si tú y yo ya conocemos los propósitos de Dios y vamos conociendo la palabra, entonces queda una obligación y es de enseñar y exhortar. La palabra exhortar es animar a todos los que nos rodean con sabiduría. Y dice la palabra en la segunda parte del versículo, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto es bien importante entender todo este versículo. Entonces, el propósito de Dios está plasmado desde el día que Dios creó al hombre. Su deseo, el deseo de Dios, cuando creó al hombre, era relación con Él. Esa relación se perdió en el jardín del Edén. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Es la salvación de todos. A eso se refiere Pablo cuando dice que la palabra de Dios abunde en nosotros, que more y abunde, more en abundancia, dice, para poder animarnos y exhortándonos unos a otros. Qué importante es estar en comunión con la palabra. Ahí nos podemos dar cuenta que nos ayuda la palabra a reconocer la razón de Dios, la razón de nosotros y la razón de nosotros. La razón de ser de Dios, la razón de ser de cada uno y la razón de ser de los demás. En la segunda parte del versículo, cuando el apóstol Pablo dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿a qué se refiere? Una cosa tan simple. Cuando tú y yo conocemos a Dios y su palabra, entonces puedes creer. Es decir, eso tangible que está escrito, que tú tocas, que tú hueles en tu libro, en tu Biblia, por eso es importante tenerla, hermanos, porque eso es tangible. Y comérnosla, como me decía mi pastor a mí, eso te hace alabar. Cuando tú empiezas a meditar en ella, a pensar, a leer, y cada día que pasa te propones a vivir lo que has aprendido, entonces te vas a ir dando cuenta la validez de eso. Yo pongo, por ejemplo, una cosa.
Si hablo del perdón, por ejemplo, cuando tú y yo tenemos una falta de perdón hacia alguna persona que queremos, porque generalmente los enojos no son con los que odiamos, sino con los que amamos, ¿verdad? Porque a lo mejor no nos complacieron en algo. Pero si tú, al recibir alguna cosa de tu ser querido, te resientes, pero tú lees en la palabra que hay que perdonar 70 veces 7 y tú decides perdonar, tú decides tener ese espíritu y entonces recibes esa parte fea que no te gustó de parte de tu ser querido. Entonces, en vez de resentirte, ya tienes el perdón dentro de tu corazón y solamente te ríes y puedes decirlo. A lo mejor hiciste una mala cara al oír cómo se expresó de ti, pero después le dices, yo te perdono, ¿verdad? No quisiste decir eso. Entonces vas a ver cómo la paz de Dios inunda tu corazón. Y la paz en la persona que te ofendió. Y entonces vas a ir creyendo cada día más cuando aplicas la palabra de Dios. Y cuando aplicas la palabra de Dios, crees en Dios y eso es lo que te hace alabarlo. Entonces tú, cuando dice cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, no es otra cosa que alabar a Dios cuando tú tienes la palabra en tu corazón. Te alegras de eso porque antes no tenías eso. Y ahora lo tienes. Entonces tú sabes que esos son cánticos espirituales. Eso es una alabanza a Dios espiritual. La gratitud a Dios cuando tú ves que tu vida va cada vez edificándose más y más al aplicar tu palabra. Entonces, cuando conoces a Dios y su palabra, ¿qué es lo que haces? Conocer el amor de Cristo. Así de simple. Entonces eso me lleva a un segundo valor, que es bien importante, y es el compromiso con Dios y con la iglesia. Estos son valores que tenemos que vivir. Cuando conocemos y creemos, podemos ser suficientemente honestos para no comprometer los valores de Dios. Esto es bien importante. En el versículo 15 que acabamos de leer de Colosenses 3, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Yo quisiera que señales en tu Biblia estas dos palabritas, solo cuerpo, un solo cuerpo y sed agradecidos. Esto es bien importante. Es decir, cuando dice en la primera parte, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, es producto de la fidelidad y lealtad a sus propósitos. Es decir, cuando tú y yo estamos obedeciendo, hermano, te ofenden, tú perdonas, te produce paz. Pecas, te arrepientes, te produce paz. No diezmas y diezmas, eso te produce paz. Tú alguna vez dijiste, no, yo no quiero hacerlo, pero empiezas a hacerlo, eso te va a producir una paz tremendo. A eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Es a la obediencia, hermanos. Tú y yo vivimos momentos difíciles, tremendos, dificultades, enfermedades, cosas que no esperamos, ¿no es cierto? Pero si tú y yo nos pegamos a la palabra, eso te produce paz. Hace unos días atrás, un muy directo hermano, amigo mío, realmente lo quiero mucho, me dijo, pastor, he decidido vivir el compromiso con Cristo. ¿Y saben qué? Y me dijo, y ahora vivo en una paz tremenda porque estoy cumpliendo y yo voy a procurar, decía, importante, voy a procurar ser fiel y leal a Dios, a sus propósitos. Y yo le dije, gloria a Dios, hermano, adelante, adelante. Mientras tú vivas, eres fiel a Dios y a sus propósitos, la paz va a inundar tu vida y vas a poder hacer cosas increíbles. Y la segunda parte del versículo 15 dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? Es la iglesia. Entonces, ¿por qué he dicho muchísimas veces? El pueblo de Dios
es el pueblo que va en la dirección correcta. Significa que va en el sentido de Dios. Entonces todos caminamos, la iglesia caminamos juntos en un mismo sentido. Hemos venido diciendo durante todos estos meses, la iglesia somos tú y yo. Eso hemos venido diciendo y eso hemos repetido todos. Entonces, cuando conocemos y creemos, entonces podemos comprometernos. Si no conocemos, ¿cómo nos vamos a comprometer? Entonces hay una obligación tremenda del conocimiento de la palabra, de conocer a Dios, ¿verdad? Hay una obligación tremenda tener un compromiso con Dios. Porque entonces cuando tú tienes compromiso con Dios, tienes compromiso con la iglesia, ¿verdad? Entonces, solo conociendo y creyendo se puede ser suficientemente honestos para no comprometer los principios y valores de Dios. ¿Ves? Así de simple. Y si yo puedo conceptuar la palabra cumplimiento o compromiso con una palabra, yo le diría cumplimiento. ¿Qué es compromiso? Cumplimiento. Así de simple. Y yo cumplo con Dios porque Dios me está pidiendo en el versículo 15, la última parte dice, y sed agradecidos. Es decir, tú y yo tenemos que hacer con Dios hechos, producto del conocimiento del amor de Cristo. Es decir, cuando yo conozco lo que Dios ha hecho por mí, yo voy a actuar de acuerdo a eso. Eso es ser agradecido. Dios me dio vida. Yo no la tenía, pues. Aparte de que me ha quitado tantos defectos, tantos vicios, tantas miserias, tantos pensamientos inicuos, tanta negatividad. Oh, Dios mío, me sacó de la soledad. Si esa es una de las cosas más tremendas, pues. Yo era una persona, a pesar de que era una persona que me gustaba estar al lado de gente, sin embargo, había una soledad interna tremenda. Era la falta de Dios. Entonces, si ahora ya no la tengo, yo si tengo algo que agradecer es precisamente eso, que Dios ha completado mi vida con su presencia. ¿Dónde estuviéramos si Cristo no nos hubiese salvado? Es una canción, ¿no es cierto? ¿Qué haríamos sin la salud, sin la sanidad, sin la protección, sin la provisión, sin la ayuda, sin la guía, sin la fuerza, hermanos, sin la fortaleza, sin la sabiduría, sin la prudencia, sin el fruto del Espíritu Santo, sin los dones, óiganme lo que digo en este día, sin las satisfacciones que vivimos todos los días? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos sin eso? Por eso tenemos que ser agradecidos, porque todo lo que yo acabo de decir viene de Dios y de su gran amor. Y llego al tercer valor que es muy importante y es compasión. Es decir, este es un valor que tenemos que vivirlo. ¿Qué es la compasión? Es la manifestación de detenernos y mirar dentro del corazón de Dios y la necesidad que hay a nuestro alrededor. En Colosenses capítulo 3, versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. ¡Qué versículo más tenaz! ¡Qué versículo más hermoso! Sobre todas estas cosas, vestíos de amor. ¿Qué es el amor? Es el vínculo de la perfección. El vínculo, lo que une. Sí, eso es vínculo. Vínculo es algo que enlaza, fusiona, es un lazo, es la unión, es una anexión, es una asociación, es un empalme.
Es una relación, es consonancia. Vínculo es correspondencia. Es nexo. Es dependencia. Y quiero emplear una palabra que ocupo mucho, porque a mí me gusta cocinar un poco, y es maridaje. El amor es el maridaje, el vínculo perfecto. Jesús. La compasión es producto del amor. La compasión es amor en acción. La compasión es producto del amor en la relación con Dios. Óiganme lo que estoy diciendo. Cuando yo hablo de la relación con Dios, esto tiene que... la relación con Dios es de dos vías. ¿Cómo? En primer lugar, dando. ¿Qué das tú? Das sentimientos, todos. Das temores, todos los temores. Das debilidades, todas tus debilidades. Das necesidades, todas tus necesidades. Das tus estándares antiguos. Das tu antigua, vieja naturaleza. Esa es la relación de Dios en dos vías. La segunda, primero es dando y la segunda es recibiendo. Es la segunda vía. ¿Qué recibimos? Si tú ya das todos los sentimientos, todos los temores, debilidades, necesidades, estándares viejos, vieja naturaleza, ¿qué recibes? Los sentimientos de Dios, las virtudes de Dios, los estándares de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la nueva vida. ¿Para qué? Para dárselos a los demás, mis amados hermanos, para que la regla de oro se cumpla, para que vivamos la regla de oro. Para eso, esa es la relación con Dios, como digo, de dos vías. Y cuando yo hablo de llevar a Jesús fuera, de igual manera trabaja en dos vías. En primer lugar, dando. ¿Qué es lo que damos? Damos a Jesús. Es decir, nosotros damos a Jesús a un mundo necesitado. Ahora, como digo, es de dos vías. Primero damos a Jesús y en segundo lugar recibimos. ¿Qué recibimos? Conocimiento de la necesidad real de la gente, de la pobreza, de la miseria, de la esclavitud, la necesidad de amor de todo el mundo. Fíjense lo que estoy hablando. Fíjense que estas cosas son bien importantes, porque son cosas que tienen que ser prácticas. Este es el Evangelio. El Evangelio es un pacto entre Dios y nosotros. Y en esa relación de pacto, tú y yo le damos todo lo que somos para recibir todo lo de Él. En esa relación de pacto, cumplimos con el propósito divinamente implantado en nuestros corazones y es de llevando a Jesús dentro de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Entonces, al llevar a Jesús, tú llevas a Jesús a la gente que no lo conoce, e incluso a los conocidos. Es decir, mucha gente de la iglesia necesita a veces un toque de Jesús y se lo llevas. Pero para poder dárselo, ponle coco a esto que voy a decir, para poder tú y yo, para que podamos dar a Jesús a un mundo necesitado, tú y yo tenemos que percibir, recibir el conocimiento de la realidad de la gente, de la pobreza de la gente, de la miseria de la gente, de la esclavitud de la gente, de la necesidad de amor de todo el mundo, porque todo el mundo necesita amor. Entonces, ¿qué es ser compasivos, mi querido hermano? Es ser como Dios es. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, mi querido hermano? ¿Qué les parece? Entonces, 3 valores esenciales para poder llevar a Jesús fuera. Primero, conocimiento del propósito de Dios. Segundo,
compromiso con Dios y con la iglesia. Y tercero, compasión, que es la manifestación de mirar dentro del corazón, tanto de Dios como de la gente que nos rodea. Por eso, recordemos una vez más los propósitos del cielo. En nuestras luchas por mantenernos fieles, aprendamos a estar cerquita de Jesús, de quien provienen la fuerza, la energía y la capacidad de lograrlo. Bendigamos a muchos con nuestra bendición, mis amados hermanos. Veamos la felicidad en la gente que nos rodea, por lo que hacemos por ellos. Miremos esa carita cuando tú y yo hacemos algo, se sonríen y sus ojos se iluminan. Óyeme esto, que nuestra vida refleje la vida de Jesús. Que no solamente sea dentro de la iglesia, sino en todos los lugares donde nos movemos, porque estamos decididos a llevar a Jesús fuera. Eso, mi amado hermano, es visión espiritual 2020. Oremos, mi amado en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias por tu bendición y gracias por este momento, Padre, que tenemos para meditar, que hemos meditado en tu palabra, que hemos meditado en todo lo que tú eres y nos das. Señor mío y Dios mío, llénanos de ti, llénanos de tu palabra, Señor. Llénanos de tu poder y que los valores que acabamos de estudiar, de aprender, sean una realidad en nuestra vida. Que la palabra abunde dentro de nuestra vida. Que podamos ser capaces de ser fieles y leales a ti, a tu iglesia. Pero por sobre todas las cosas, que seamos gente compasiva, es decir, ser como tú eres. Que nuestro amor se manifieste con hechos, no con palabras. En el nombre de Jesús, Señor. Y si hay personas que no te conocen, por favor, hoy llena su corazón. Oh, por favor, oye su clamor. Recíbelos y sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios les dé cada día más y más. Y recuerda, no te quedes con Jesús dentro. Lleva a Jesús por donde quiera que tú vayas. Ese Jesús va a levantarse y muchos serán salvos por tu experiencia. Que Dios te bendiga mucho.